Hola chicos, ¿cómo les va a todos? Bueno, seguimos con una clase de química en el tema de soluciones. Entonces, dijimos que la solución es un sistema homogéneo formado por dos componentes, dos o más componentes en este caso. Los componentes principales son solutos, soluto o solutos y solvente o solventes, ¿sí? Lo que quiero decir es que pueden haber dos o más solutos o dos o más solventes, pero tienen que haber soluto y solvente que en su combinación formen una sola expresión de fase o una sola fase, es decir, un sistema homogéneo. Entonces, tengamos en cuenta eso, que la solución está constituido por solutos y solventes. En el caso más sencillo, vamos a trabajar siempre con un soluto y un solvente para que sea más simple en su comprensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la revisión? Vimos la parte cualitativa. La parte cualitativa hace referencia a las cualidades de los tipos de solución. Dijimos que existen soluciones sólidas, soluciones líquidas, soluciones gaseosas. Soluciones sólidas significa que el solvente es sólido, soluciones líquidas, el solvente es líquido, y soluciones gaseosas, el solvente es gaseosa. Y el soluto, en cada una de ellas, puede estar en cualquiera de los tres estados. Por ejemplo, si fuera una solución de tipo sólida, el ejemplo más clásico que yo le puedo dar es, por ejemplo, la amalgama que usan los dentistas, los odontólogos, cuando nos arreglan los dientes. Es un componente que tiene mercurio, ¿sí? Mercurio, y obviamente la parte mercurial y el solvente sería zinc o cobre, o en este caso de oro. Soluciones líquidas podría ser la combinación de, si el soluto es un gas y el solvente es un líquido, podremos hablar de el agua que disuelve al oxígeno, ¿sí? Soluciones gaseosas podría ser la combinación de dos, tanto soluto y solvente, que ambos son gases, como ser el aire. Y así podríamos hablar un montón de cualidades particulares de los tipos de solución. Eso es un análisis cualitativo, muy simple para comprender. Si quieren hacer más preguntas, después de ustedes les remitirán mandando mensaje y se tratará de contestar a su debido tiempo. Luego tenemos la parte cuantitativa, que es la parte que vamos a abocarnos en este tema de soluciones. La parte cuantitativa está relacionada con cantidades. Vamos a saber interpretar la solución en base a cantidades. Entonces, el primer tema cuantitativo que vamos a analizar lleva el título de porcentaje masa en masa. Le comento que en otros materiales bibliográficos o quizás explicado por otros docentes, inclusive en ciertos recipientes donde están enunciadas estas expresiones, muchas veces dice porcentaje peso en peso, es decir, en vez de estar la letra M y M, está la letra P y P minúscula de imprenta en este caso. En mi caso voy a tratar de usar siempre porcentaje masa en masa, en relación a la cantidad de materia que tiene ese componente, y no peso en peso, porque peso está relacionado con una propiedad física de la gravedad, de la acción de la gravedad, pero que en términos generales el valor numérico tiene el mismo significado. ¿Qué es el porcentaje masa en masa? Acá acabo de escribir algo muy importante. El porcentaje masa en masa indica los gramos de solutos que hay en cada 100 gramos de solución. Los gramos de soluto que hay en cada 100 gramos de solución. ¿Cómo se entiende esto? Si yo escribo solución es igual a soluto y solvente, según esta definición dice que son los gramos de soluto. Puse en la línea de punto porque no me dice qué cantidad, ¿sí? Pero ¿qué hay en cada 100 gramos de solución? Entonces acá sí me dice 100 gramos de solución. No me informa nada del solvente. Para este enunciado cuantitativo, en ningún momento me indica cuánto de solvente existe en el mismo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. El enunciado de porcentaje masa en masa solamente me indica cantidades de soluto y cantidades de la solución. Ahora, veamos un ejemplo para comprender mucho mejor esto. Entonces, el primer ejemplo que yo voy a nombrar es, se tiene un frasco donde en su etiqueta se lee lo siguiente. Hice un pequeño dibujito de un frasquito. En esa etiqueta que está pegada en el frasco dice solución acuosa de cloruro de sodio. Esta es la fórmula del cloruro de sodio, la sal común que nosotros consumimos en nuestras comidas.
pero dice solución acuosa de cloruro de sodio al 30% masa en masa. Si dice solución acuosa, estamos pensando de que el solvente se trata del agua y el cloruro de sodio y la sal sería el soluto, ¿sí? Entonces, esa es la primera interpretación. Entonces, respondamos a la primera pregunta que planteo. ¿Cuántos gramos de soluto y de solución hay? Fácil. 30% masa en masa significa, según la definición, que son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Lo que dijimos acá indica los gramos de solutos que hay en cada 100 gramos de solución. Entonces, 30% masa en masa significa que el número que acompaña a la expresión de porcentaje masa en masa me indica que son los 30 gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Respondiendo inmediatamente a la primera consigna, ¿cuántos gramos de soluto y de solución hay? Soluto hay 30 gramos y de solución 100 gramos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas características. Por otro lado, tenemos que decir que la solución se llama salmuera, el soluto es la sal, el cloruro de sodio, el solvente es el agua. Y en ningún momento averiguamos del solvente. Entonces vamos a la consigna B. ¿Cuántos gramos de solvente hay? ¿Cuántos gramos de agua hay? Bueno, si repito la expresión solución, soluto y solvente, decimos que hay 100 gramos de solución, 30 gramos de soluto, y como es una suma algebraica, me puedo preguntar yo lo siguiente. 30 gramos más cuántos gramos hace que cuando se lo sume dé por cantidad 100. A eso me refiero. Entonces puedo plantear una ecuación muy simple. 100 gramos es igual a 30 gramos más X. X sería el solvente que quiero averiguar. Pero siendo más sencillo, sabemos que esto sale mentalmente. Pero si lo queremos plantear como una simple ecuación, lo podemos hacer de esta manera. Entonces este 30 está positivo, sumando, pasa al otro miembro restando. 100 menos 30 son 70 gramos. Por consiguiente, los 70 gramos va a ir ubicado ahí. Entonces, los gramos de solvente es de 70 gramos. Muy sencillo esta comprensión para poder entender esta primera parte. Bueno, en la parte cuantitativa, para entender qué son los porcentajes masa en masa, logramos comprender qué significa 30% masa en masa. Ahora voy a hablar a manera de ejemplo. ¿Qué sucedería si dice 20% masa en masa? Y bueno, acá iría el número 20 y acá iría el número 100. Si diría 15% masa en masa, acá iría el 15 y acá iría el 100. Es fácil, pero aclaremos un detalle. El soluto siempre tiene que tener menor cantidad con respecto al solvente en una solución. Aclaremos ese detalle ¿por qué? Porque debemos entender que las soluciones que nosotros analizamos en este contexto de ejemplo van a ser siempre un tipo de soluciones de tipo de diluidas a concentrada, por ejemplo, y que va a tener que ver con una cantidad de solutos. Pero siempre el soluto va a ser, en cuanto a cantidades numéricas, va a ser menor a la del solvente. Bueno, eso es todo, chicos, y nos estaremos viendo en un siguiente video siguiendo con el ejemplo de porcentaje masa en masa. Hasta luego.